Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Les hago la invitación a que leamos este capítulo de Romanos, capítulo número 7. Como siempre, yo les invito, mis hermanos, si tienen su Biblia ahí con ustedes, leamos juntos, empapémonos juntos de la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es como un alimento, es un alimento espiritual, un alimento que nos da la gracia de no caer tan fácilmente en el pecado y de no ofender a las personas. Esa es la enseñanza que Jesús nuestro Señor nos trae a través de las Escrituras. Y gracias a estos apóstoles, ¿verdad?, que hicieron la voluntad de Dios, que llevaron a cabo el trabajo que Dios les impuso, también nosotros hagamos lo mismo. Seguir los pasos de ellos, que a eso nos mandó nuestro Señor Jesús. Voy a comenzar, pero primeramente, mis hermanos, quiero mandar saludos a nuestros hermanos de habla hispana que nos escuchan en los diferentes países. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Europa, en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Y también a todos aquellos hermanos que tal vez se me hayan pasado, pues que Dios les bendiga, mis hermanos, sigan escuchando, sigan empapándose de la palabra de Dios. Voy pues, mis hermanos, en este momento a compartirles este bello capítulo y lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Ustedes saben que la ley tiene su autoridad sobre las personas solamente mientras viven. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere, el marido ya no tiene obligación hacia él. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro, pero, muerto el esposo, queda libre de sus deberes, y si se entrega a otro hombre, no será un adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo, y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado, que actuaban en nuestro cuerpo produciendo frutos de muerte. Pero ahora, hermanos, muertos a lo que nos tenía aprisionados, y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. El pecado encontró ahí su oportunidad y se aprovechó del precepto para despertar en mí toda suerte de codicias, mientras que sin ley el pecado es cosa muerta. Hubo en un tiempo en que no había ley y yo vivía, pero llegó el precepto, dio vida al pecado y yo morí. Así pues, el precepto que había sido dado para la vida me trajo la muerte. El pecado se aprovechó del precepto y me engañó para que después el precepto me causara la muerte. Pero la ley es santa y también es santo, justo y bueno el precepto. ¿Será posible que algo bueno produzca en mí la muerte? En absoluto. Esto viene del pecado, y se ve mejor lo que es el pecado cuando se vale de algo bueno para producir en mí la muerte. Gracias al precepto, el pecado deja de ver toda maldad que lleva en sí. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. El querer está a mi alcance, el hacer el bien no.
De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de la ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es una gran realidad. San Pablo se pone como de muestra, ¿verdad? Para todos nosotros. En realidad, el pecado siempre ha habitado y siempre habitará en nosotros. Cuando queremos hacer el bien, algo nos impide hacerlo y terminamos haciendo el mal. Por más que queremos, mis hermanos, trabajar en hacer el bien, trabajar duramente en hacer lo que a Dios le agrada, el mal se está adelantando, se adelanta, trabaja por nosotros. Y como dice San Pablo aquí, infeliz de mí. Y si es una realidad, mis hermanos, somos infelices, nos sentimos infelices cuando cometemos el daño que no queremos cometer o cuando cometemos el pecado que realmente no queremos cometer. Esto es porque el demonio realmente nos está metiendo trabas cada día, nos está haciendo caer en el pecado. Y él sabe, como les decía en otra oportunidad, el Señor quiere que nosotros salgamos de hacer el mal, de cometer el mal, pero el demonio está siempre picándonos allí, donde más nos duele, donde más nosotros sabemos caer. Y el demonio sabe, y por eso nos pone muchas trabas. Y hay veces que hasta en nuestros propios sueños, hay sueños que nosotros nos sentimos a veces culpables de tenerlos. Y es por eso, mis hermanos, porque el demonio, como les digo, está metiendo trabas cada día. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en oración, pedimos a nuestro Señor Jesús que Él nos ayude, que Él nos haga mentes fuertes, nos dé un espíritu de valentía, un espíritu que no se deje caer tan fácilmente en las garras del demonio, el Señor lo va a hacer y el Espíritu Santo va a trabajar duramente con nosotros, a nuestro lado. Pero tenemos que ser así, mis hermanos, constantes en la oración para que el pecado no sobreabunde en nosotros, sino que sobreabunde la gracia, que es la que Jesús nuestro Señor quiere que abunde en cada una de las personas en las que Él ya puso su semillita. Nosotros hemos ya recibido la semilla de nuestro Señor Jesús, ya reconocemos que Él es el único Salvador, el único que nos puede sacar de este mundo y llevar a un mundo eterno, un mundo que es hermoso, bello, que no sufriremos, no tendremos ni siquiera conciencia sucia porque ya no va a existir nada de maldad. Y hoy en la actualidad lo sentimos, tenemos una conciencia totalmente sucia porque la realidad, mis hermanos, que como dice aquí San Pablo, por más que queremos hacer el bien, no lo hacemos. Terminamos haciendo el mal. Dice, ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. Hacemos el bien, queremos hacerlo y trabajamos duramente por hacerlo, pero terminamos haciendo el mal. En el hombre interior se siente muy en acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Esa ley del pecado se encuentra en nuestros miembros y cometemos, mis hermanos, caemos fuertemente en la maldad. Es muy importante, y yo siempre les digo, mis hermanos, que si la persona no tiene el hábito de hacer oración ante Dios, difícilmente se mantendrá firme en el Señor. Pero si nosotros le pedimos a Dios en nuestras oraciones
cada día. Nunca olvidarnos de darle gracias y mucho menos desde el momento en que nos despertamos, desde el momento en que nos levantamos, darle gracias a nuestro Señor Jesús por la vida y darle gracias también porque nos ha vuelto a poner de pie. Es una gracia. ¿Cuántos no quisieran, mis hermanos, ponerse de pie y no pueden? No lo hacen porque se encuentran enfermos, están mancos, están cojos, o tantas cosas, mis hermanos, que les han sucedido tal vez por una enfermedad o por un accidente y no se pueden levantar. Eso, mis hermanos, ojalá y a nosotros no nos suceda, porque el día que nos suceda, tal vez con todas nuestras fuerzas quisiéramos que todo fuera diferente, y muchas de las veces muchas personas terminan olvidándose de Dios, dejándolo a un lado. ¿Por qué? Porque culpan a Dios de su enfermedad, culpan a Dios de lo que les ha sucedido, y entonces toda la gracia que ellos habían obtenido se va a la basura. Esto tenemos que mantenerlo firme, que siempre, mis hermanos, aunque estemos pasándola muy mal, muy difícilmente, pidámosle a nuestro Señor Jesús que nos fortalezca. Sigamos sus pasos sin detenernos, que Él sea nuestro centro en cada una de las personas que buscan de Jesús. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de toda su familia.